Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Jesús en las multitudes. Es un gusto poder volver a estar con ustedes compartiendo el poder de la palabra de Dios. Y hoy hablaremos sobre misericordia en el altar. Recuerde que pueden mandarnos sus peticiones de oración al número 771-110-6098. 771-110-6098 y con mucho gusto estaremos orando por usted. Hola, pastor, ¿cómo está? Muy bien, como lo mencionas, un gusto, es un gozo poder compartir el poder de la palabra de Dios. Son transmisiones que lo hacemos. Es una visión que hace muchos años Dios nos dio, más de 17 años transmitiendo estos mensajes, y de verdad cuando Dios da, las cosas vienen del Altísimo, son duraderas y por eso nos gozamos. Y como testimonio, mucha gente ha alcanzado salvación, ha sido edificada. Y deseamos de todo corazón que en estos momentos, al escuchar el poder de la palabra de Dios, usted sea edificado, también consolado. Dios siempre habla a nuestros corazones. Y ciertamente el tema que vamos a tratar es misericordia en el altar. Todos sabemos lo que es la misericordia, pero antes vamos a orar, vamos a disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor y que fluya el poder de su palabra. Padre Santo, en estos momentos estamos en tus preciosas manos. Ven poderosamente, desciende, oh precioso Espíritu Santo. De una manera especial tomando el control, Dios, y poniendo las palabras. Dios, usa nuestros labios, todo nuestro ser y también nuestro corazón, tierra fértil para recibir la palabra y que quede implantada en nuestros corazones para que dé fruto en abundancia y estemos en tu preciosa y maravillosa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Y bien, vamos al poder de la palabra de Dios. Todos los seres humanos sabemos lo que es la misericordia. Es una dádiva que Dios da, perdonando nuestras faltas cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero. Y bien, todos llegamos a cometer faltas, todos. No hay ninguna persona que no llegue a cometer faltas. Algunas son un poco delicadas, graves, otras no tan graves, supuestamente para nosotros, pero son faltas. Dios es santo, Cristo es santo, es la justicia del Altísimo y la misericordia en el altar. Por lo regular, todos vamos al altar, sabemos lo que es el altar, el aposento de oración, cuando nos humillamos, cuando clamamos a Dios. Y si nos damos cuenta,
mayormente lo buscamos cuando estamos en aflicciones, en necesidades, en fin. La palabra de Dios nos enseña que siempre tenemos que tener un altar de oración. ¿Y qué nos enseña la palabra? Recordemos que David cuando ya estaba en su reinado, cometió una falta. Para él le pareció no tan grave. Recuerde que tomó una mujer, era casada y aún más cometió un homicidio. Y vino el profeta y le habló, y así en todos nosotros, si cometemos faltas que no son agradables delante de Dios, ¿cómo nos habla el Señor cuando se presentan las aflicciones, los problemas? En fin, tantas angustias por las que pasamos, y la misma conciencia nos enseña que no estamos bien delante de Dios. Creemos estar bien, pero no es así. También se cometen faltas por envidias, egoísmos, el carácter, en fin, tantas cosas, y la importancia de ir al altar. David decía en el Salmo 51:1 las siguientes palabras. Escuchemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él clamaba. Él se había rebelado. Cuando alguien comete una falta, se está rebelando delante de Dios e impide que Dios pueda obrar. Cada que usted vaya al altar, cada que usted se humille, la importancia de pedir misericordia por todo aquello que llegamos a hacer y que no agradó a Dios. Las rebeliones causan aflicción y tribulación, y le voy a hablar sobre un hombre, sobre un salmista, el salmista Asaf, que él da testimonio por lo que pasó. Fue un hombre que estaba dentro del pueblo de Dios. Era un hombre, un salmista, alguien que alababa y glorificaba a Dios. Los salmistas son los que ahora conocemos como alguien que está dentro de la alabanza, pero él era un líder principal. Y él, sus faltas que cometió es que se rebeló al ver. Él consideraba que estaba bien delante de Dios, sin embargo no era así. Al ver la prosperidad de los impíos, y él tenía deseos de avanzar, de progresar, de salir adelante. ¿Cuántos de nosotros deseamos lo mismo? Creyendo a las promesas de Dios, que Dios es fiel para cumplir cada una de las grandes bendiciones que Él ha prometido, los mandamientos de Dios. Creemos estar bien. Él creía que estaba bien y se rebeló. ¿Y cuál fue su rebelión? Y vamos a escuchar lo que él narra. Ahí le voy a dar la cita. Los salmos de Asaf son varios, pero en estos momentos yo le voy a decir sobre qué salmo. Es el Salmo 73, del 1 al 3. En el 73, ¿qué dice del 1 al 3? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí nos enseña la condición de este hombre. Esto lo había alejado del altar.
las aflicciones cuando no vemos la respuesta. Hay desánimo. Él había clamado, pero decía, sé que para los que son tuyos, tu pueblo ya, los de Israel. Tú le respondes, le daba a entender, pero a mí no había una respuesta. Él sigue narrando y vayamos ahora a lo que dice en el verso 13 y 17. Él hasta quería ser como uno de ellos. Estuvo a punto de caer. ¿Pero qué? Sigue narrando. ¿Cuál es el testimonio que sigue dando este músico, este adorador? Escuchemos. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Verso 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entró, se había alejado, oraba, pero no con la capacidad de tocar el corazón de Dios. Hay veces oramos, pero no con esa intención de fe para tocar el corazón de Dios. Y Él lo reconoce y dice, era yo un torpe, no entendía. Hasta que entré al santuario, y al santuario, ese lugar santísimo que se entra, que el velo se abre, Cristo ya lo abrió. Cristo es la justicia de Dios, porque se humilló verdaderamente. Hoy necesitamos humillarnos verdaderamente, entrar hasta el lugar santísimo, y ahí alcanzamos misericordia. David se lo decía, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, oh Dios. Tocó el corazón de Dios David. Asaf tocó el corazón del Altísimo. Hoy necesitamos humillarnos delante de Dios, verdaderamente arrepentidos, ir al altar y clamar a la misericordia. Son días difíciles, días inciertos, y solamente por su grande misericordia alcanzamos grande salvación, y la salvación es la solución a todas las tribulaciones, aflicciones, angustias, necesidades. Aquí el salmista lo reconoce. Su oración llegó al trono de la gracia. Y veamos lo que sigue siendo. Ahora vayamos al Salmo 77, del verso número 6 al 9. Lo que sigue dando testimonio este salmista es un vivo ejemplo para nosotros, es una gran enseñanza y hay que vivirla. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, tiene que creer, tenemos que creer a la palabra de Dios, porque es poderosa, es poderosísima. Y escuchemos lo que sigue narrando. Ahora ahí en el verso 77 le mencionaba del verso 6 al 9. Verso 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Hará el Señor más hacernos propicio? 8.
¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Meditaba. Hay una gran diferencia en meditar, aclamar convencido. Este hombre meditaba. ¿En cuántas veces usted ha meditado? Vienen dudas. Al meditar vienen dudas. Pero cuando se va al altar y se humilla uno, allí no es meditación. Allí es clamar, es oración. Y Dios nos está llamando a clamar. Es bueno meditar. Tampoco es malo. Pero cuando son problemas que estamos enfrentando, hay que humillarnos. Y hay que humillarnos siempre para adorar al Rey y glorificar al Rey. Y en estos momentos, piense usted, ahorita sí medite. ¿Cómo se presenta cuando va usted al altar, cuando se humilla? Medita o clama con todo su corazón. ¿Cómo nos presentamos? Hay que humillarnos delante del Rey. Aleluya. Porque Él es fiel. Él es poderoso y tenía conocimiento. Él tenía conocimiento y nosotros sabemos que tenemos que clamar por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La diestra del Altísimo, la justicia de Dios, Cristo Jesús. Y Él sigue diciendo, Él sigue hablando, Él sigue dando testimonio. Bendito seas, escuchábamos en el verso 9, lo vuelves a repetir. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? En el verso 8 es donde habla allí de... ¿Puedes repetir? 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Las promesas vienen por parte, aleluya, de Cristo Jesús, la justicia. ¿Qué nos enseña Pablo referente a la justicia de Dios? Efesios capítulo 2, verso del 4 al 5. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo, aleluya. Cristo, bendito sea. El salmista, y Cristo tiene misericordia, habla de nosotros. Cristo Jesús, aleluya. Él está hablando y escuchábamos. ¿Ha cesado la diestra del Altísimo? ¿Y cuál es la diestra del Altísimo? ¿Acaso no tienes misericordia? Lo decía el salmista. Y recuerde lo que dijo Pablo, lo escuchábamos. Él obra en grande misericordia porque Él no vino a juzgar al mundo, sino a perdonar para que todos fueran salvos por medio de Él. Y dice, hijo, hija, no peques más. Y si alguien dice que no hemos cometido pecados,
el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo número 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, a Él le hacemos mentiroso. Y la palabra, los mandamientos, la palabra de verdad no está en nosotros. No hay justo, dicen las Sagradas Escrituras, ni aun uno. Porque la justicia plena la vamos a recibir si estamos en el camino de la verdad y la vida, luchando cada día por agradar a Dios, y Él nos va limpiando y purificando. Y es la iglesia de Jesucristo que alcanza grandes bendiciones. Y cuando Él venga, seremos perfectos. Bendito sea el Señor. Y vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Escuchando, acerquémonos al altar y Dios tiene misericordia de nosotros por la fe en Cristo Jesús. Adelante, pastor. Bien, nos quedamos en la grande misericordia de Dios. Cómo actúa en corazones que se humillan, se acercan y le creen a Dios para ser restaurados. Decíamos que el salmista mencionó y habla sobre la diestra del Señor. El salmista había llegado a un grado de desesperación. Se sentía enfermo. Llegó a decir: enfermedad mía es esta. Y le menciono esto porque es lo que meditaba en su corazón. Cuando no se va al altar, cuando no se humilla uno, algunos dicen: esta es mi cruz. Una palabra incorrecta. Mencionan, Cristo Jesús dijo que tomáramos la cruz y le siguiéramos. Una palabra incorrecta. Seguir a Cristo y tomar la cruz es luchar y es alcanzar el triunfo. Cristo Jesús tomó la cruz y cuando la tomó en la cruz venció a la muerte para siempre. Esa es la bendición de Dios. Por eso le mencionaba que hay que ir al altar, hay que humillarnos. Y dice allí en el Salmo 77, cómo el salmista se echaba la enfermedad que le pertenecía. ¡Qué terrible! Es el testimonio que él da para que los hijos de Dios no hagan lo mismo. Dios nos está hablando. Allí en el verso 10 del Salmo 77, y ahí habla de la justicia, la diestra. Pero escuche lo que él meditaba. Verso 10. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Se preguntaba,
es mía esta es mi enfermedad. Podré volver a estar otra vez en lo que hace la diestra del Altísimo. ¿Se da cuenta el desánimo? ¿Se da cuenta el desaliento? ¿Se da cuenta de las aflicciones? ¿O se toma la decisión por el conocimiento de la palabra de Dios para ir hacia adelante? ¿O el hombre de poca fe se deja vencer por el Señor? La fe es un factor importante. El conocimiento de la palabra nos lleva a la fe. Recuerde que la fe es por el oír, y por el oír el conocimiento de la verdad. Por actuar en la fe se aumenta la fe. Aleluya. Se toma la cruz, se toma la victoria, como lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Y dice que para que se cumplan las promesas, el Salmo 77, 9, 8 lo dice. Para que se cumplan las grandes bendiciones. Aleluya. Voy a volver a pedir que se repita donde dice se cumplan las promesas. ¿Es el verso 8 o el verso 9? 8. 8, escuche usted. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No se han acabado. Las promesas están, y mayormente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús alcanzamos la grande misericordia. Y solamente recordemos lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo número 4, verso 16. La invitación más grande que hace es una promesa que hace Dios para todo aquel que se humilla, para todo aquel que está en desaliento. También le está invitando: acércate, acércate, acércate. Despierta, iglesia, acércate. Usted que está pasando por problemas o necesidades, créale a Dios. Usted que está en aflicción, créale a Dios. Usted que necesita, que su economía está mal, honre a Dios, créale a Dios. Usted que necesita salvación en su familia, en su negocio, en su trabajo, créale a Dios, acérquese a Dios. Y ahí dicen las Sagradas Escrituras, en el verso 16, escuchemos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia está en el altar. Está en el lugar santísimo, obra en Cristo Jesús, en corazones que le creen y se humillan y se acercan. Porque para Dios no hay nada, nada, nada imposible. El acercarse a Dios es poder de Dios. Y Dios está tocando a su corazón para que le reciba y se acerque confiadamente. Es el trono de la gracia, y la gracia se obtiene en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Allí está la diestra del Altísimo. Aleluya. Y se presenta al Señor en el oportuno socorro. El salmista, por estar meditando, por no entrar, había torpeza, él mismo lo dijo. Tan torpe era yo que estuve a punto de caer hasta que entré en el santuario de Dios. Comprendí cuál era el fin de
ellos, de aquellos en los cuales yo tenía envidia. Dios es fiel y nos establece en su voluntad. Abra su corazón y vaya usted al altar día con día y allí alcanzamos misericordia. ¿Quiere repetir esta oración con un servidor? ¿Confirmar sus votos? Si Dios le ha hablado a su corazón, repite. Padre celestial, me acerco a ti al trono de la gracia. Confirmo mis votos a ti. Perdóname, Dios. Perdóname por la torpeza que hay en mi corazón, en mi mente, en mi ser, Dios. He aprendido que hay misericordia al acercarse a ti, Dios. Y creo y perdona todas mis faltas, Dios. Borra mis rebeliones. Lávame más, límpiame más y más de mi maldad, Dios. Y estoy delante de ti. Confirmo mis votos a ti. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias. Gracias por Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Bien. ¿Cuál es la necesidad que está usted enfrentando? La aflicción. Ponga su mano en su corazón. ¿Le ha creído a Dios? Vamos a orar por usted. Voy a orar por usted. Y el que actúa en misericordia es nuestro Dios en Cristo Jesús. Y Él le toca y Él le bendice. Ponga su mano. Padre Celestial, en estos momentos, tú ves la necesidad, la aflicción. Y doy tu palabra y tú lo haces, Dios. Sí, Señor, tú lo haces. Eres fiel. Y en estos momentos declaro tu bendición, tu poder y tu grandeza. Y no hay necesidad o problema que pueda estar oculto ante tu presencia. Todo está desnudo, lo dice Hebreos, Dios. Y Señor, sé que tú obras conforme a la fe, como lo dijo Pablo, que eres poderoso para dar todas las cosas, aún mucho más abundante de lo que se pide o se entiende, según el poder que actúe en cada corazón, lo dice Efesios 3:20. Son fundamentos y en base a ellos oramos. Reciba usted en estos momentos en el nombre de Jesús. Reciba misericordia y declaro bendición en su necesidad. Sea enfermedad, cualquier cosa que sea, lo declaro. Reciba en el nombre de Jesús. Por Cristo Jesús, aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Isabel, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Bendiciones.